¿Qué tal está Andrea? Bienvenida. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal Carlos? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde Ingrid, bienvenida. Buenas tardes, licenciado. Bienvenida Kiara. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Vic. ¿Qué tal está Carlos? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal Heidi? Bienvenida. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal está Jocelyn? Bienvenida. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal está Beverly? Bienvenida. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Buenas tardes, mucho ¿Qué gusto. tal Floridalma? Mucho gusto, bienvenida. Compañeros y licenciado, buenas tardes, gusto saludarlos. El gusto es para nosotros, Carlos. Bienvenido, ¿eh? Gracias, Lic. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Muy bien, vamos a empezar la exposición de esta tarde-noche y les presento, como de costumbre, un saludo muy respetuoso. Deseo que estén muy bien y como siempre formulamos una invocación a Dios, ¿verdad? Para que nos tutele, nos proteja, nos guarde de esta horrísona pesadilla que esperamos que pase pronto, ¿verdad? Fíjense que yo deseo iniciar la exposición de esta noche haciendo alusión a algunos aspectos que son importantes y que yo, ese que ya lo dije, quiero traerlos a cuenta y hacer énfasis en ellos. El primero es que día con día, me refiero a los días de clase, por supuesto, les está siendo remitido el temario al grupo, a todo el grupo se le remite, de tal cuenta que ustedes tienen ese material para que lo almacenen, lo guarden, lo registren en una memoria o en su computadora, donde ustedes quieren, porque este es el material en que se fundamentan las pruebas, independientemente de las lecturas que ustedes realicen y que yo he recomendado. Así es que les pido que tengan en cuenta eso. De momento, como ustedes pueden advertirlo, ya tienen el material de hoy. El tópico de hoy les fue remitido con antelación al inicio de la clase. Fíjense que también les quiero hacer una recomendación específica. Yo sé que la mayor parte de nosotros realizamos actividades durante el día, muchas de ellas son agobiantes, que imponen la atención de tópicos trascendentes y significados,
No quiere decir que las clases no lo sean, pero a veces hay que priorizar, ¿verdad? El trabajo es muy importante. Entonces, muchas personas puede que no tengan acceso directo a la clase por esa razón, por razones de trabajo o por cualquier otra circunstancia. Entonces pueden incorporarse a Classroom. En Classroom van a aparecer las clases que son impartidas. Por ejemplo, las de esta semana aparecerán toda la semana venidera, ¿verdad? El fin de semana y la semana venidera, pero no las vamos a conservar más que una semana. Allí también va a aparecer el temario correspondiente. Para acceder a Classroom deben hacerlo con su correo institucional, Y en unos minutos les estará siendo remitida el código, la clave correspondiente para que ustedes puedan acceder. Les estará siendo remitida, ya les fue remitida a cada uno de ustedes en este momento, y al margen de ello va a aparecer como apareció en este momento, ¿verdad? Por esta vía. Entonces, les está siendo remitida individualmente y por esta vía también. Repito, las clases, por ejemplo, la del martes y la de hoy, van a ser situadas en Classroom y ustedes las podrán consultar durante la semana venidera. No permanecen más de una semana, por razones obvias, por un lado. Y por el otro, el código para acceder a Classroom ya les fue remitido y ustedes tienen que incorporarse a él con su código institucional. Fíjense que también hay un detalle que nosotros no hemos propiciado, pero que lo comento. Fíjense que la semana anterior, justamente hace 7 días, el jueves de la semana precedente, iban a iniciarse las clases, pero hubo un problema de naturaleza informática y no se podía acceder. Bueno, fue una anarquía, un desorden. Entonces nosotros remitimos información para que ustedes pudieran incorporarse, pero ahora Coordinación me hace una admonición que ustedes tienen su correo institucional y para incorporarse a las clases tienen que hacer uso del mismo. Así es que les pido de favor y tengan en cuenta también este detalle, que no es una determinación asumida por este servidor de ustedes. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy, que es una exposición también breve de carácter histórico y que les presento a continuación. Ya aparece el temario en la pizarra, ¿verdad? Ya ven el temario, perdón, en la pantalla, ya. Licenciado. Licenciado. Silic. Muy finos. Fíjense que el tema que vamos a abordar esta tarde y noche es relativo a la evolución, a la concepción y a la ubicación del derecho civil. Nos faltó una comita ahí después de evolución, ahí se la ponen ustedes, por favor. Evolución, concepción y ubicación del derecho civil. Explicamos en el numeral 1 que lo usual, lo común, lo corriente, lo frecuente es que cuando se inicia un curso, se expone, se expresa, se puntualiza una definición del mismo. Nosotros vamos a estudiar derecho civil y lo consecuente y lo esperable es que en este momento formulemos una definición de derecho civil, como ocurre con todas las clases. Al estudiar derecho penal, les presentan inicialmente una definición de derecho penal. Al estudiar derecho administrativo, les presentan en principio una definición de derecho administrativo, y así con todas las disciplinas del derecho. Pero con derecho civil ocurre algo muy peculiar, como lo puntualizamos en el numeral 2. Fíjense que el derecho civil ha ido cambiando con el decurso del tiempo. El derecho civil ha mutado de una manera tan significativa que lo que era derecho civil hace 1000 años no es lo que es derecho civil hoy en día.
Incluso podría decir que lo que era el derecho civil en el siglo pasado sigue siendo lo mismo. Ha cambiado mucho. Entonces, lo recomendable es conocer su historia y hacer alusión a los cambios que han afectado su estructura. Les consigno lo siguiente nuevamente, repitiendo lo que he dicho. Generalmente, lo primero que se expone es la definición de la materia que se va a estudiar. Pero aquí eso no es posible porque el derecho civil se ha transformado a lo largo del tiempo y no es lo mismo el derecho civil concebido en el siglo XX, en el siglo XIV o en el siglo XVI. Ustedes me dirán que todas las materias han cambiado, pero como van a advertir, no tan significativamente como esta. Por eso es conveniente realizar un enfoque histórico y finalmente formular o traer a cuenta la definición del concepto de derecho civil. Como ustedes lo ven en el numeral 3, dice que por lo que acabo de exponer, la mayoría de autores sugiere que antes de definir el derecho civil, conozcamos su desarrollo histórico, que eso es lo que haremos a continuación. Hay algo en lo que quiero recalcar, en lo que quiero enfatizar, y es que indudablemente al margen del derecho romano existieron otras manifestaciones de derecho, ¿verdad? En Asia Menor, en Mesopotamia, en la cultura judía, etcétera, ¿verdad? Pero el derecho sistematizado, organizado, ya con carácter científico, tiene su origen en Roma. Y precisamente el derecho civil, esta materia que estamos estudiando, se originó en Roma. Precisamente, como ustedes pueden ver en el 4.1, la palabra derecho civil proviene de una voz latina, de una expresión latina, jus civile. Jus civile significaba, en la Edad Antigua, en el derecho romano clásico, derecho de la ciudad. Es decir, en un principio, la manifestación inicial del derecho civil era la de un conjunto de normas que regulaba la vida de los ciudadanos romanos. De tal cuenta que en un principio el derecho civil era un derecho nacional, como aparece remarcado en negrita. Era un derecho nacional. Era el derecho nacional de Roma. Solo se le aplicaba a los ciudadanos romanos, a nadie más. Repito, fíjense que el derecho civil era un conjunto de normas que regulaban todas las manifestaciones sociales de la ciudad de Roma. Eso quiere decir jus civile, derecho de la ciudad. Aludía al derecho de la ciudad de Roma y consecuentemente, repito, era un derecho nacional. Pero tal y como lo exponemos en el numeral 4.2, el Imperio Romano fue un imperio que se expandió por toda Europa, en el norte de África, en el Oriente Próximo. Es decir, dominó una gran parte del mundo conocido. Era una cultura militarista, expansionista, tenía un enorme poder económico y un enorme poder bélico, ¿verdad? Conquistaron la mayor parte de culturas de la Edad Antigua, les repito, dominaron toda Europa, ¿verdad? Todo el norte de África, ya lo veremos en algunas sesiones subsiguientes, y repito, todo el Oriente Próximo. Pero fíjense que los romanos, al igual que todos los imperialistas, eran excluyentes, eran racistas, eran discriminadores. De tal cuenta que ellos se vinculaban con los pueblos conquistados, pero no le imponían sus costumbres, ni les imponían su derecho.
los pueblos conquistados seguían manteniendo su propio derecho, porque los romanos consideraban que los pueblos sometidos no eran merecedores de que se les aplicara el jus civile, de tal cuenta que, como aparece aquí en el 4.2, habían dos manifestaciones jurídicas: el jus civile, el derecho civil, que era el derecho de los conquistadores, el derecho nacional de Roma, y por otra parte existía el llamado jus gentium, que aparece aquí en negrita también, derecho de gentes. Esta era una referencia peyorativa, ¿verdad?, de desprecio, que se refería al conjunto de normas que regulaban a las culturas que ellos habían sometido, ¿verdad? Pero, como les repito, eran excluyentes, eran racistas, eran discriminadores, y mantuvieron esa división de los dos derechos. Dije que el jus civile era un derecho nacional, que el Imperio Romano era una cultura conquistadora que dominó Europa, parte de África y parte de Asia, y que, sin embargo, no impuso su derecho. Les traigo a cuento un ejemplo. Por ejemplo, en la cultura judía. Ustedes se acuerdan, porque eso sí es muy conocido, el proceso de Jesús. A Jesús lo condenó el Sanedrín, que era un tribunal judío. Y ciertamente en una segunda instancia ratifica la sentencia la autoridad romana, el pretor romano, que era Poncio Pilatos. Pero eso nos permite advertir que los pueblos conquistados por Roma mantenían su propio derecho. El jus gentium era el conjunto de derechos de los pueblos sometidos por Roma. Entonces, aquí continuaba siendo un derecho nacional. Pero fíjense que ocurrió un suceso que era de esperarse, ¿verdad? Como todos los imperios, ¿verdad? Los romanos asumían una actitud abusiva, prepotente, irrespetuosa. Trataban a los pueblos que ellos habían conquistado como seres inferiores. Y por supuesto, los pueblos se sometían por la fuerza de las armas, pero las provincias dominadas, aquí como lo estamos señalando, se iban insurreccionando, se rebelaban, cada vez había más rebeliones, y los romanos tenían que estar enviando sus legiones para apaciguar todas estas actitudes de insurrección. Recuérdense, y vuelvo a utilizar el ejemplo de la cultura judía, que los judíos esperaban un libertador militar, el Mesías, ¿verdad? Que muchos esperaban que fuera un guerrero que los liberara del imperio y del oprobio que les habían impuesto los romanos. En un momento dado, las insurrecciones eran muy numerosas y la situación ya era insostenible. Se rebelaban en todas partes, los godos, los ostrogodos, los visigodos, los judíos, en todas partes. Entonces, los romanos decidieron utilizar una estrategia, supuestamente una estrategia diplomática, para calmar las insurrecciones. El móvil básico de las insurrecciones era la desigualdad, ¿verdad? Que trataban muy mal a los pueblos dominados. Ellos no se sentían parte del Imperio Romano. Por esa razón, en el año 212, como aparece aquí, de la era cristiana, después de Cristo, un emperador romano, Caracalla, como aparece aquí en negrita, emitió un famoso edicto. Según él, con eso iba a apaciguar las rebeliones. Ese edicto convertía el derecho civil en un derecho imperial. Hace unos minutos yo les señalé que el derecho civil era un derecho nacional, solo se aplicaba a los romanos. Entonces Caracalla, para tranquilizar a los pueblos dominados por Roma, les dijo: no, mire, aquí todos somos romanos y de hoy en adelante se les va a aplicar el derecho civil. Por lo que, en una segunda etapa, por las razones que yo les acabo de explicar,
el ius civile se convirtió en un derecho imperial, se aplicaba a todo el imperio. Adviertan pues, primero era un derecho nacional, un derecho propio de los romanos, que solo se aplicaba a los romanos, al punto que a los pueblos conquistados por ellos no les aplicaban el ius civile, y se acuñó la expresión ius gentium para referirse al conjunto de normativos que regulaban a los pueblos dominados, como se los ejemplifiqué con el proceso de Jesús. Pero luego, en una segunda situación, las rebeliones ya eran muy constantes e insoportables, ¿verdad? Imponían una movilización militar sucesiva. Entonces Caracalla, en el año 212, que era un emperador romano, emitió un edicto según el cual todos los habitantes del imperio eran romanos y el ius civile se les aplicaba a todos, con lo que se convirtió el ius civile de un derecho nacional a un derecho imperial. Vean cómo iba cambiando el derecho civil, el ius civil. En el 4.4 expresamos lo que ocurre con toda empresa humana. Todas las culturas, por poderosas que sean, llegan a un punto de supremacía del cual empieza un decaimiento. Todas las culturas. Se adviertan hoy lo que pasó con el problema entre Rusia y los Estados Unidos, ¿verdad? No, venturosamente no va a haber guerra. Así es que el famoso imperio del norte también pareciera que está sufriendo algunos embates. Lo mismo les pasó a los romanos, que eran el equivalente de este imperio, solo que en la Edad Antigua. En un momento dado, ya, aunque se declarara el ius civile como derecho imperial, las actitudes de inconformidad llegaron a tanto que el imperio romano primero se fraccionó en imperio romano de Occidente y en imperio romano de Oriente. Y finalmente decayó, concluyó, se extinguió, se terminó el imperio romano. Y con la caída del imperio romano termina también la Edad Antigua y empezamos la Edad Media, que fue un periodo oscuro, un periodo de supersticiones, donde recuerdan ustedes que quemaban a las personas que acusaban de brujería. Era un periodo de retracción en donde la ciencia y el arte no avanzó. Entonces, en los monasterios, increíblemente los monasterios, los monjes preservaron la cultura de la Edad Antigua, que tenía mucho de positivo. Y en los monasterios, en las bibliotecas de los monasterios, se conservaron los antiguos textos del derecho romano. Ya no se aplicaba el derecho romano. El derecho romano, cuando decayó el imperio, cuando se fragmentó y cuando desapareció, pues el derecho romano ya no se aplicó, pero se convirtió en una tercera etapa en un prototipo. La expresión prototipo, ¿qué quiere decir prototipo? ¿Una prueba? Un modelo. Un modelo, exactamente. ¿Y quién dio esa respuesta? Yo, licenciado Nuria Maldonado. Ah, gracias, muy fina, oye, muchas gracias. Pues en efecto, un prototipo es un modelo. Fíjense que empezó como un derecho nacional, luego se convirtió en un derecho imperial, y luego con el decaimiento del Imperio Romano, se conservaron en las bibliotecas de los monasterios los antiguos textos de los abogados romanos, las leyes, eran un prototipo, era un modelo. ¿Qué quería decir esto? Que, por ejemplo, quienes querían redactar una normativa, ¿verdad? Quienes querían redactar un reglamento, acudían a estas bibliotecas y lo consultaban y lo tomaban como modelo. En una tercera etapa, entonces, el derecho romano se convirtió en un prototipo porque ya era un derecho que no tenía vigencia. A final de la Edad Media
y durante toda la Edad Moderna ocurrió un fenómeno especial. El derecho civil, que era un solo cuerpo, que contenía normas de todo tipo, se fragmentó y comenzaron a surgir las disciplinas jurídicas que nosotros conocemos. Surgió el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho agrario, el derecho notarial, etc. Y la mayor parte de esas disciplinas se aglutinaron en un área que se conoce como derecho público. Repito, a partir de la Edad Media y durante la Edad Moderna, a principios de la Edad Moderna, el derecho civil, que era un solo cuerpo, estaba dotado de unicidad, de integralidad, se fue dividiendo y surgieron las materias que conocemos ahora y de las cuales estamos realizando estudios. Ya les mencioné algunas: el derecho penal, procesal penal, el derecho notarial, el derecho agrario, el derecho administrativo, etc. Y todas estas disciplinas se aglutinaron en un contexto que se llama derecho público, porque concierne a los intereses del Estado. Pero el derecho civil y el derecho mercantil, como lo dice en el 4.8, se situaron en el derecho privado, de tal cuenta que el derecho civil en la actualidad no es lo que fue, ¿verdad? Ya no es un derecho nacional, ni es un derecho imperial, ni es un prototipo, sino es una rama del derecho privado. Con el estudio del derecho civil, nosotros estamos empezando este día el estudio del derecho privado. Entonces, no necesito entrar en más detalles para que ustedes adviertan que formular una definición de lo que es derecho civil es difícil de manera priorística, es decir, al principio. Es menester resaltar todo lo que yo les he señalado, ¿verdad? Y ahora sí, aquí les señalo dos definiciones actuales de lo que es el derecho civil. Una de Sánchez Román, que era un profesor español, y de don Clemente de Diego. Miren lo que dice Sánchez Román. El derecho civil es el conjunto de preceptos que determinan y regulan las relaciones de asistencia, autoridad y obediencia entre los miembros de una familia y los que existen entre los individuos de una sociedad para protección de los intereses particulares. La definición, pues, es alambicada porque la formuló un profesor, pero ¿qué es lo que nos dice ahí? Que es un conjunto de normas que regulan las actividades del individuo, de la familia y de la sociedad. El derecho civil regula las relaciones de asistencia, autoridad y obediencia que se dan entre los miembros de la familia y los que existen entre los individuos de una sociedad. Y de Diego manifiesta casi lo mismo: el conjunto de normas reguladoras de las relaciones ordinarias y más generales de la vida, en que el hombre se manifiesta como tal, sujeto de derecho y miembro de una familia para el cumplimiento de los fines individuales de su existencia dentro del concierto social. Las definiciones, que yo no pretendo que ustedes las memoricen y las conserven palabra por palabra en su memoria, se refieren a que el derecho civil es un conjunto de normas y preceptos que regulan la actividad del hombre, de la familia y de la sociedad dentro de un contexto de ordinariedad. Se regulan las relaciones ordinarias y más generales de la vida. ¿Cuáles son las relaciones más ordinarias y generales de la vida? Las que concretamos asiduamente. Por ejemplo, una persona nace. Eso es materia del derecho civil, el nacimiento, ¿verdad? Como lo vamos a estudiar. Adquiere, como ustedes ya lo estudiaron, capacidad de goce y de ejercicio. Tiene personalidad para participar en relaciones jurídicas. Se casa, se divorcia, se une de hecho, tiene hijos, surge la obligación de asistirlos económicamente.
Eso es lo que regula el derecho civil. Es el conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones ordinarias y más generales de la vida del hombre como sujeto de derecho, como miembro de la familia y como integrante de la sociedad. A ver, le pregunto a alguien. Le pregunto a Carlos Mauricio López. Sí, licenciado. ¿Qué tal, Carlos Mauricio? Gracias por intervenir. ¿Cuáles son las etapas que se dieron en el desarrollo del derecho civil? Primero fue ¿qué? Aquí está en el 4.1. 4.2. La expresión latina del jus civili. Sí, pero ¿qué fue aquí al final? ¿Cuál fue la connotación que tuvo? ¿Qué fue? ¿Un derecho de qué tipo? Derecho nacional. Derecho nacional. En una segunda etapa, ¿qué fue? Aquí está en el 4.3. Derecho imperial. Derecho imperial. Que ya era, creo que para todos. Para todos, muy bien. Y en una tercera etapa fue... Un prototipo. Un prototipo. ¿Qué quiere decir prototipo? Un modelo. Un modelo. Muchas gracias. Muy fino. Gracias. Le agradezco mucho su intervención. Le pregunto a Ingrid Quintanilla. Sí, licenciado. Ingrid, en el 4.5 nos explican qué ocurrió con el derecho civil a partir del final de la Edad Media y durante toda la Edad Moderna. ¿Qué ocurrió? Se produjo una división entre derecho privado y público. Ahí está, muy bien. Una respuesta muy puntual y efectiva. Muchísimas gracias. A ver, Manuel José Elías. Sí, licenciado. ¿En dónde está ubicado el derecho civil? ¿En qué contexto? El derecho civil dentro del derecho mercantil y el derecho privado. Sí, derecho civil y derecho mercantil en el derecho privado. Bueno, muy bien, eso es todo por hoy. Yo les agradezco su intervención. El lunes hay feriado, pero el martes no. Así es que nosotros sí tenemos nuestra clase el día martes. ¿Por qué hay feriado el día lunes para los miembros de la comunidad carolina? A ver, le pregunto a Beverly Gómez. Buenas tardes, licenciado. Por el aniversario de la universidad. Por el aniversario de nuestra alma mater, así es. Muchas gracias. Les doy mi agradecimiento por su atención y concluimos la clase de este día. Les deseo éxitos en la clase siguiente y estamos en comunicación el día martes venidero. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Gracias, buenas noches. Feliz tarde, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Buenas tardes, licenciado. Muy amable. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde, licenciado.